¿Alguna vez has pensado que Jesucristo podría haber tenido un hermano gemelo? Bueno, prepárate porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva sobre la historia de la cristiandad para siempre. Un descubrimiento sin precedentes que sacudirá los cimientos de una de las religiones más influyentes del mundo. Durante siglos, la figura de Jesucristo ha sido venerada como el Hijo único de Dios en la religión cristiana. Su nacimiento milagroso, narrado en los Evangelios como el fruto de la concepción virginal de María a través del Espíritu Santo, ha sido un pilar fundamental de la fe cristiana. Su vida ejemplar, marcada por enseñanzas de amor, perdón y compasión, ha inspirado a millones de personas en todo el mundo, y su sacrificio en la cruz, su muerte y posterior resurrección, han sido celebrados como el acto redentor que salvó a la humanidad del pecado, según la creencia cristiana. Esta visión de Jesús como el Mesías prometido, el Hijo de Dios hecho hombre, ha sido la piedra angular de la cristiandad durante más de 2 milenios. Los relatos bíblicos del Nuevo Testamento han sido estudiados, interpretados y venerados por generaciones de creyentes, quienes han encontrado en las enseñanzas de Cristo una guía espiritual y moral. Sin embargo, un reciente descubrimiento arqueológico en las áridas tierras de Egipto ha sacudido los cimientos de esta creencia ancestral. Un equipo multidisciplinario de expertos, compuesto por arqueólogos, historiadores y expertos en textos antiguos, ha encontrado pruebas que apuntan a la existencia de un posible segundo Cristo, un hermano gemelo idéntico de Jesús. Este hallazgo sin precedentes, si se confirma, podría tener implicaciones profundas en la comprensión de la historia sagrada del cristianismo. La idea de que Jesús tuvo un hermano gemelo, que posiblemente compartió su naturaleza divina y su misión en la tierra, desafía los dogmas establecidos y abre un nuevo capítulo en el estudio de los orígenes del cristianismo. Los arqueólogos han desenterrado una serie de antiguos pergaminos y artefactos en una remota región desértica de Egipto que sugieren que Jesús pudo haber tenido un hermano gemelo idéntico. Este descubrimiento sin precedentes se produjo durante una excavación en un antiguo asentamiento cristiano primitivo, ubicado en las áridas tierras del desierto occidental egipcio. La expedición arqueológica, liderada por el prestigioso Dr. Ahmed Khalil de la Universidad de El Cairo, se topó accidentalmente con una cámara subterránea sellada que había permanecido intacta durante casi 2 milenios. Dentro de esta cámara secreta, los expertos encontraron una vasta colección de manuscritos antiguos, frescos murales y objetos de culto que apuntan a la existencia de un segundo Cristo. Los pergaminos, escritos en griego antiguo y copto, contienen relatos detallados de la vida y enseñanzas de 2 figuras idénticas, descritas como los 2 hijos de Dios. Estos textos sugieren que ambos nacieron de manera milagrosa, de una virgen llamada María, y compartieron una misión divina en la tierra, predicando y realizando milagros juntos. Además de los pergaminos, los arqueólogos encontraron impresionantes frescos murales que muestran a 2 hombres idénticos, rodeados de multitudes de seguidores. Estas representaciones artísticas, con una increíble riqueza de detalles, parecen corroborar los relatos escritos de la existencia de un segundo Cristo. Estos hallazgos, aunque polémicos, han sido respaldados por rigurosos análisis científicos realizados por equipos internacionales de expertos. Pruebas de datación por carbono número 14, análisis de pigmentos y estudios paleográficos han confirmado la autenticidad y antigüedad de los artefactos encontrados. La revelación de estos descubrimientos ha generado un intenso debate en la comunidad académica y religiosa en todo el mundo. Mientras que algunos expertos los consideran una prueba irrefutable de la existencia de un segundo Cristo, otros los descartan como una simple leyenda o una interpretación errónea de los textos antiguos. Los defensores de esta teoría argumentan que la presencia de un hermano gemelo podría explicar ciertas inconsistencias o contradicciones en los relatos bíblicos, como la presencia de Jesús en múltiples lugares al mismo tiempo o su capacidad para realizar milagros simultáneos. También sugieren que podría arrojar nueva luz sobre pasajes bíblicos que han sido objeto de debate durante siglos. Por otro lado, los escépticos cuestionan la autenticidad de los hallazgos y advierten sobre el peligro de sacar conclusiones apresuradas. Argumentan que este tipo de descubrimientos sensacionalistas
podrían ser simplemente un intento de atraer atención o incluso un engaño elaborado. A pesar de las controversias, la importancia de este descubrimiento es innegable. Ha abierto un nuevo capítulo en el estudio de los orígenes del cristianismo y ha desatado un intenso debate que seguramente continuará durante mucho tiempo. Entre las evidencias más sorprendentes que apuntan a la existencia de un segundo Cristo, se encuentran inscripciones en papiros y tablillas de arcilla que hacen referencia explícita a los dos hijos de Dios. Estos antiguos textos, escritos en griego antiguo, copto y arameo, describen con detalle la vida y enseñanzas de dos figuras gemelas que habrían caminado por la tierra esparciendo el mensaje del Evangelio. Una de las inscripciones más reveladoras fue encontrada en un papiro muy bien conservado, que data del siglo III después de Cristo. En él se narra la historia de los dos enviados divinos, nacidos de la misma matriz, que trajeron la luz del Señor a los hombres. El texto describe cómo estos dos hermanos celestiales realizaron milagros y predicaron juntos, compartiendo una misma misión espiritual. Pero las pruebas no se limitan a textos escritos. Los arqueólogos también han desenterrado impresionantes representaciones artísticas que muestran a dos figuras casi idénticas, con las mismas características físicas y vestimentas. Estos frescos murales, mosaicos y esculturas de piedra caliza ofrecen una imagen vívida de lo que parecen ser dos hombres gemelos, rodeados de multitudes de seguidores devotos. Uno de los hallazgos más notables es un fresco mural que cubre las paredes de lo que parece haber sido una antigua capilla o lugar de culto. En él se puede apreciar a dos figuras idénticas, con túnicas blancas y rostros barbados, caminando juntos y realizando actos milagrosos, como curar a los enfermos y alimentar a las multitudes. Los detalles son tan precisos que incluso se pueden distinguir las mismas facciones faciales y la misma expresión en ambas figuras. Además de estas impresionantes representaciones artísticas, los arqueólogos han encontrado restos de lo que parece ser un antiguo templo dedicado al culto de estos dos hermanos divinos. Las ruinas de este complejo religioso, ubicado en las afueras de un antiguo asentamiento cristiano primitivo, sugieren que existió una comunidad de creyentes que veneraba a estas dos figuras gemelas como deidades o profetas. Entre los restos del templo se han encontrado altares, ofrendas votivas e incluso un sarcófago que podría haber contenido los restos mortales de uno de los dos hijos de Dios. Estos hallazgos han generado una gran conmoción en la comunidad académica y religiosa, ya que podrían desafiar las creencias establecidas sobre la naturaleza única e indivisible de Jesucristo como el Hijo de Dios. Si bien aún quedan muchas preguntas por responder y el debate está lejos de terminar, estas sorprendentes evidencias han abierto una nueva ventana hacia el pasado, desafiando nuestra comprensión de la historia del cristianismo primitivo y su relación con las creencias y cultos existentes en esa época. Uno de los descubrimientos más intrigantes y polémicos de esta expedición arqueológica es un impresionante fresco mural que muestra a dos hombres idénticos caminando juntos, rodeados por una gran multitud de seguidores devotos. Esta representación artística, que cubre la pared principal de lo que parece haber sido un antiguo lugar de culto, es sin duda una de las piezas más cautivadoras y enigmáticas encontradas hasta ahora. El fresco, que se encuentra en un estado de conservación sorprendentemente bueno, muestra a dos figuras masculinas idénticas, con largas túnicas blancas y rostros barbados, caminando lado a lado en un entorno que parece ser una aldea antigua. A su alrededor, se puede apreciar a una multitud de personas de diversas edades y orígenes, algunas tendidas en el suelo, otras extendiendo sus manos hacia las dos figuras centrales. Pero lo más impactante de esta obra de arte son los detalles minuciosos que resaltan la absoluta similitud física entre las dos figuras principales. Desde sus facciones faciales hasta la expresión de sus ojos, pasando por la longitud de su cabello y barba, todo parece indicar que se trata de dos hombres gemelos idénticos. Los expertos han interpretado esta imagen como una posible representación de Jesús y su supuesto hermano gemelo predicando y realizando milagros juntos. Esta teoría se basa en varios detalles clave presentes en el fresco. En primer lugar, la presencia de una multitud de seguidores sugiere que estas dos figuras eran veneradas y seguidas por una comunidad de creyentes. En segundo lugar, los gestos y posturas de las dos figuras
con los brazos extendidos y las manos abiertas, son similares a las representaciones tradicionales de Jesús realizando milagros o impartiendo enseñanzas. Además, los arqueólogos han encontrado evidencias de que este fresco formaba parte de un complejo religioso más grande, lo que sugiere que estas dos figuras eran objetos de culto y veneración en esa antigua comunidad. Algunos expertos han ido más allá y han propuesto la teoría de que este fresco podría representar uno de los momentos clave de la vida de Jesús y su supuesto hermano gemelo, como la multiplicación de los panes y los peces o la curación de un enfermo. Sin embargo, esta interpretación sigue siendo objeto de intenso debate y especulación. Lo que es innegable es que este sorprendente descubrimiento ha abierto un nuevo capítulo en la comprensión de las creencias y prácticas religiosas de los primeros cristianos. ¿Podrían estas dos figuras gemelas representar a Jesús y un hermano hasta ahora desconocido? ¿O simplemente se trata de una representación alegórica o simbólica de alguna enseñanza o evento bíblico? Mientras los expertos continúan analizando y debatiendo este descubrimiento, una cosa es segura. Este fresco mural ha desatado una nueva oleada de preguntas y teorías sobre los orígenes del cristianismo y la vida de su figura central, Jesucristo. Pero las pruebas que apuntan a la existencia de un segundo Cristo no se limitan a las impresionantes representaciones artísticas encontradas. Los arqueólogos también han desenterrado una serie de antiguos pergaminos y manuscritos que contienen relatos detallados de la vida y enseñanzas de estos dos hijos de Dios. Estos textos, escritos en griego antiguo, copto y arameo, ofrecen una perspectiva única y fascinante sobre lo que podría ser una de las mayores revelaciones en la historia del cristianismo. Uno de los manuscritos más sorprendentes es un códice del siglo III después de Cristo conocido como el Evangelio de los Gemelos Divinos. Este texto, de una longitud considerable, narra con minuciosos detalles el nacimiento milagroso de dos niños idénticos, a los que se refiere como los dos enviados celestiales o los hermanos de luz. Según este relato, ambos habrían nacido de manera sobrenatural, concebidos por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen llamada María. El texto describe cómo, tras su nacimiento, los dos niños fueron envueltos en una luz celestial y recibieron la visita de pastores y magos que reconocieron su divinidad. A medida que avanza el relato, se narra cómo estos dos hermanos gemelos crecieron juntos, compartiendo una conexión profunda y una misión divina en la tierra. El texto los describe realizando milagros y enseñanzas en perfecta armonía, atrayendo a multitudes de seguidores que los veneraban como los mensajeros del Altísimo. Otro manuscrito igualmente fascinante es un rollo de pergamino conocido como los Hechos de los Gemelos Luminosos. Este texto, que data del siglo IV después de Cristo, parece ser una continuación o complemento del Evangelio de los Gemelos Divinos, ya que narra los hechos y milagros realizados por estas dos figuras gemelas durante su vida adulta. En este pergamino se relatan episodios detallados de cómo los dos hermanos celestiales sanaban a los enfermos, expulsaban demonios y predicaban un mensaje de amor y redención a las multitudes. Incluso se describe un supuesto milagro en el que ambos caminaron sobre las aguas de un lago, demostrando su poder divino. Pero quizás lo más sorprendente de estos antiguos manuscritos es la descripción de la supuesta muerte y resurrección de estos dos hijos de Dios. Según los relatos, ambos habrían sido crucificados por las autoridades romanas, pero 3 días después habrían resucitado de entre los muertos, apareciendo ante sus discípulos y demostrando su naturaleza divina. Estos fascinantes textos han generado un intenso debate y controversia en la comunidad académica y religiosa, mientras que algunos expertos los consideran una prueba irrefutable de la existencia de un segundo Cristo. Otros los descartan como meras leyendas o invenciones posteriores al cristianismo primitivo. Sin embargo, lo que es innegable es que estos antiguos pergaminos y manuscritos abren una nueva ventana hacia las creencias y prácticas de los primeros seguidores de Cristo, desafiando nuestra comprensión actual de los orígenes del cristianismo y planteando preguntas fundamentales sobre la naturaleza y la identidad de su figura central. Estos sorprendentes hallazgos arqueológicos han generado un intenso y acalorado debate en el mundo académico y religioso.
Las implicaciones de la posible existencia de un segundo Cristo gemelo de Jesús son tan profundas que han dividido a los expertos en dos campos aparentemente irreconciliables. Por un lado, se encuentran aquellos que consideran estos descubrimientos como una prueba irrefutable de que Jesús tuvo un hermano gemelo idéntico que compartió su naturaleza divina y su misión en la tierra. Este grupo, liderado por destacados arqueólogos, historiadores y expertos en textos antiguos, argumenta que la evidencia es abrumadora y coherente. Los defensores de esta teoría señalan que los pergaminos, frescos murales y objetos de culto encontrados en el antiguo asentamiento cristiano primitivo de Egipto no pueden ser ignorados o desestimados fácilmente. Sostienen que los relatos detallados de la vida y enseñanzas de estos dos hijos de Dios, así como las representaciones artísticas que los muestran como figuras gemelas idénticas, son demasiado específicos y consistentes para ser meras leyendas o invenciones posteriores. Además, argumentan que la existencia de un templo dedicado al culto de estos dos hermanos divinos sugiere que esta creencia estaba profundamente arraigada en una comunidad de creyentes en los primeros siglos del cristianismo. Sugieren que esta revelación podría llevarnos a reexaminar y reinterpretar muchos de los textos y enseñanzas bíblicas desde una nueva perspectiva. Por otro lado, se encuentran aquellos que descartan rotundamente estos hallazgos como una simple leyenda o una interpretación errónea de los textos antiguos. Este grupo, compuesto principalmente por teólogos y líderes religiosos tradicionales, argumenta que la existencia de un segundo Cristo socavaría los fundamentos mismos de la fe cristiana y contradice los dogmas establecidos durante siglos. Los escépticos sostienen que estos supuestos evangelios y relatos sobre dos hijos de Dios son simplemente invenciones posteriores o herejías promulgadas por grupos marginales en los primeros siglos del cristianismo. Argumentan que estos textos nunca fueron aceptados ni reconocidos por la Iglesia primitiva y, por lo tanto, deben ser considerados apócrifos y sin valor. Además, cuestionan la autenticidad y la interpretación de las representaciones artísticas y objetos de culto encontrados. Sugieren que estas imágenes y artefactos podrían ser simplemente alegorías o metáforas visuales, y no representaciones literales de dos figuras gemelas idénticas. El debate se ha extendido más allá de los círculos académicos y religiosos, captando la atención del público en general. Mientras que algunos ven estos descubrimientos como una oportunidad emocionante para expandir nuestra comprensión de la historia sagrada, otros los ven como una amenaza a sus creencias más profundas y arraigadas. En medio de esta controversia, los expertos continúan analizando y debatiendo las pruebas, buscando nuevas pistas y evidencias que puedan arrojar luz sobre esta misteriosa figura gemela de Jesús. Mientras tanto, el mundo observa con asombro y expectativa, sabiendo que este descubrimiento podría cambiar para siempre nuestra comprensión de los orígenes y las bases del cristianismo. Aunque este descubrimiento podría ser visto como una amenaza para las creencias establecidas, también abre la puerta a una nueva comprensión de la historia sagrada. Si se confirma la existencia de un segundo Cristo, podría cambiar nuestra percepción del cristianismo y llevar a una reevaluación de las enseñanzas y los textos bíblicos. Algunos expertos sugieren que la presencia de un hermano gemelo podría explicar ciertas inconsistencias o contradicciones en los relatos bíblicos, como la presencia de Jesús en múltiples lugares al mismo tiempo, o su capacidad para realizar milagros simultáneos. Otros teólogos argumentan que la existencia de un segundo Cristo no necesariamente contradice las creencias fundamentales del cristianismo, sino que podría ser interpretada como una manifestación adicional de la divinidad o una forma de reforzar el mensaje de amor y redención. Sin embargo, hay quienes se oponen rotundamente a esta teoría, argumentando que socava los principios básicos de la fe cristiana y podría ser vista como una forma de herejía. Estos grupos han expresado su preocupación por las posibles implicaciones de este descubrimiento y han pedido cautela a la hora de sacar conclusiones apresuradas. Independientemente de las implicaciones, este hallazgo sin duda generará un intenso debate y discusión en el mundo académico y religioso. Las autoridades eclesiásticas tendrán que pronunciarse al respecto y evaluar cuidadosamente las pruebas presentadas. Mientras tanto,
Los expertos continúan analizando los hallazgos y buscando más evidencias que puedan arrojar luz sobre esta misteriosa figura gemela de Jesús. ¿Será este el descubrimiento que cambie nuestra comprensión de la historia sagrada para siempre? Solo el tiempo lo dirá. Este sorprendente descubrimiento ha generado un intenso debate y controversia en todo el mundo. Algunos lo ven como una amenaza para las creencias establecidas, mientras que otros lo consideran una oportunidad para expandir nuestra comprensión de la historia sagrada. Independientemente de las implicaciones, una cosa es segura. Este hallazgo ha sacudido los cimientos de la fe cristiana y ha abierto un nuevo capítulo en la búsqueda de la verdad sobre los orígenes del cristianismo. Mientras los expertos continúan analizando las pruebas y buscando más respuestas, el mundo observa con asombro y expectativa. ¿Será este el comienzo de una nueva era en la comprensión de la vida y las enseñanzas de Jesús y su supuesto hermano gemelo? Solo el tiempo lo dirá.